Los gigantes tecnológicos de Asia estudian trasladar su producción de China a México. Dos fabricantes de electrónica con sede en Taiwán, Foxconn y Pegatron, estudian la posibilidad de abrir nuevas fábricas en México debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y a la pandemia. Factores que los han empujado a replantearse sus cadenas de suministro, comunicaron a Reuters fuentes cercanas al asunto. Foxconn y Pegatron se conocen mundialmente por ser contratistas de varias compañías especializadas en la producción de teléfonos móviles, incluido el gigante estadounidense Apple. Por el momento no está claro con qué empresas trabajarían ambas en caso de finalmente apostar por México. Foxconn planea usar una fábrica mexicana para producir iPhones, si bien la compañía de la manzana todavía no ha dado señales de que vaya a participar directamente en el plan, enfatizó una de las fuentes entrevistadas por Reuters. Es probable que la compañía taiwanesa tome una decisión a finales del 2020. Y el trabajo viene después. Hoy en día el fabricante taiwanés cuenta con 5 fábricas en México que producen principalmente televisores y servidores. Su posible expansión se traduciría en una diversificación más amplia de las cadenas de suministro fuera de China. Involucrada en una guerra comercial con China y golpeada por la crisis sanitaria, la administración Trump estudia dar incentivos financieros para alentar a las empresas a trasladar sus capacidades de producción de Asia a Estados Unidos, América Latina y el Caribe. En una conferencia con los inversores celebrada el 12 de agosto, el presidente de Foxconn, Liu Yongwei, destacó que el mundo se había dividido en dos grupos tras la escalada de tensiones entre China y Estados Unidos. La fábrica del mundo ya no existe, señaló en aquel entonces, añadiendo que alrededor del 30% de los productos de su empresa se fabricaba fuera de China y que esta proporción podría ser superior en el futuro. A su vez, Armando Chen, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México, comunicó haber escuchado que Foxconn estaba interesado en construir otra fábrica en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. México es uno de los países ideales para las empresas que se plantean reajustar su cadena de proveedores, aseveró. Pegatron también entabló las primeras conversaciones con los prestamistas sobre una instalación adicional en México que utilizaría principalmente para ensamblar chips y otros componentes electrónicos, señalaron a Reuters fuentes que prefirieron mantener su anonimato. ¿Y qué se sabe de los demás? La empresa china Luxare Precision Industry, que, según los medios, es el principal fabricante de AirPods de Apple, también estudia la posibilidad de construir una planta en el país latinoamericano en 2020. Lo haría para compensar el daño causado por la guerra comercial. Sin embargo, no está claro qué líneas de productos produciría en ella. Samuel Campos, director ejecutivo de la agencia inmobiliaria Neumarkt Knight Frank, señaló que su compañía ayuda a dos empresas chinas, una del sector automovilístico y otra de la manufactura, a reubicarse en un clúster industrial mexicano. Según el interlocutor de Reuters, es probable que las empresas electrónicas, médicas y automotrices de Asia sean las que impulsen las inversiones en México en el cuarto trimestre del 2020. A pesar de estas perspectivas tan buenas para el país latinoamericano, la agencia destaca que ahora se desconoce la escala de la inversión que podrían realizar los fabricantes asiáticos de bienes electrónicos, así como el número de empleos que crearían en el país. De hecho, recuerda que la inversión prometida no siempre se ha materializado. Por ejemplo, en 2017 Trump declaró que Foxconn construiría una planta de $10.000 millones que daría empleo a 13.000 personas para fabricar pantallas LCD en el estado de Wisconsin. Posteriormente esos planes cambiaron drásticamente. En 2019 la compañía redujo el tamaño de la fábrica planeada y en abril Foxconn comunicó que haría ventiladores en asociación con la planta de Medtronic. ¿Cuáles son las oportunidades de México? A comienzos del 2020 la pandemia paralizó las cadenas de suministro en todo el Pacífico, dejando varados los componentes de automóviles, los bienes electrónicos y los farmacéuticos de China.
Esta situación exacerbó la preocupación de las empresas que tenían centros de producción desplegados en el otro lado del océano, muy lejos de los consumidores estadounidenses. Además, el acuerdo comercial aprobado recientemente por Estados Unidos, México y Canadá requiere que se aporten más bienes de producción local a las exportaciones libres de aranceles. Además de ser parte de una zona de libre comercio, a México le favorece una serie de factores para que las empresas asiáticas trasladen sus plantas a su territorio. Estos son: la geografía, los salarios bajos, las zonas horarias. Una vez cumplidos los planes de Foxconn y Pegatron, estas empresas podrían traer consigo miles de millones de dólares en inversión. La segunda economía más grande de América Latina los necesitará en los próximos años a medida que se prepare para su peor recesión desde la Gran Depresión de la década de 1930. México ha negociado con una serie de empresas extranjeras en un esfuerzo por atraer negocios asiáticos para capitalizar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, y planea dirigirse a Apple para reubicar su manufacturación, aseveró la ministra de Economía, Graciela Márquez, en julio del 2020. El arresto del ex asesor de Trump por el muro con México, un golpe antes de las elecciones. El arresto del ex asesor de Trump Steve Bannon y de 3 de sus colegas del proyecto We Build the Wall, nosotros construimos el muro, en español, para erigir un muro fronterizo con México, ha tenido lugar menos de 3 meses antes de las elecciones presidenciales, y no es una casualidad, opinan 3 analistas. Las acusaciones contra el ex asesor del presidente de Estados Unidos y uno de los principales arquitectos del proyecto del muro fronterizo de México, Steve Bannon, han surgido rápidamente y no han sido un accidente, sino una calculada jugada política, según estos 3 analistas políticos han explicado a Sputnik. Él y 3 personas más fueron acusadas de fraude electrónico y de gastar indebidamente los fondos recaudados como parte del proyecto Nosotros construimos el muro. El Departamento de Justicia sospecha que Bannon ha transferido $1 millón de un total de 25 a su organización sin ánimo de lucro y que los ha gastado ilícitamente. Está acusado de conspirar para cometer fraude contra los donantes de la campaña. Se trata de claramente un golpe político programado para perjudicar a Donald Trump y dañar sus posibilidades de reelección, cree Pamela Geller, activista política, comentarista y editora jefe del Geller Report. Destaca el hecho de que los 4 hombres formaban parte del grupo que estaba trabajando en un proyecto para el muro fronterizo promocionado por Trump y, por tanto, desacreditarlos también podría perjudicar al presidente. De acuerdo a Pamela Geller, Bannon es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. El hecho de que Trump haya dejado claro que el proyecto del muro de Bannon no se aplica al muro que de verdad se está construyendo será prácticamente ignorado por unos medios de comunicación que están empeñados en difamar y destruir a Trump. El arresto de Bannon les da una herramienta útil que utilizarán para golpear a Trump en el tema de la prevención de la migración ilegal, cree Geller. William Strock, un autor y analista político, opina que el ataque contra Bannon es otro intento desesperado de los demócratas de encontrar una manera de atacar al mandatario antes de las elecciones. Pero al mismo tiempo, es poco probable que sus esfuerzos den sus frutos, ya que la atención pública está actualmente dirigida a otros asuntos, como la pandemia, los disturbios civiles y el estancamiento de la economía, añade el analista. Además, los ciudadanos estadounidenses han desarrollado, opina, la llamada fatiga del escándalo, y apenas reaccionan a noticias como la del arresto de Bannon, resume Strock. El exoficial del ejército de Estados Unidos Scott Bennett cree que si los demócratas trataran de socavar la idea del muro fronterizo a través del caso contra la iniciativa Nosotros construimos el muro, no lograrían casi nada, ya que muchos estadounidenses apoyan los planes de Trump.
El analista califica los procesos como el abierto contra Bannon de procedimientos operativos estándar para el Departamento de Justicia en casos de motivación política. Cree que Bannon y sus asociados serán sometidos a un proceso de extorsión política. Se les presionará, sostiene, para que acusen al resto del grupo de haber cometido crímenes en los que nunca han participado, a cambio de libertad u otras preferencias, algo que ya podría haber sido utilizado contra otros asesores de Trump, insiste Bennett. De hecho, se hizo contra otros miembros del equipo de apoyo de Trump, incluyendo a Roger Stone, George Papadopoulos, Carter Page, Paul Manafort y el general Michael Flynn, asegura el analista, añadiendo que no cree que ninguno de los 4 hombres arrestados caiga en la supuesta oferta del Departamento de Justicia. Bennett también admite que existe la posibilidad de que Bannon y sus colegas deliberadamente participasen en el fraude, aunque él personalmente piensa que no hubo juego sucio y sugiere que las transacciones supuestamente ilegales fueron en realidad costos típicos de la ejecución de una operación como el pago de los teléfonos o la electricidad.